Hola amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Cristian una vez más. Donde quiera que estés, te mandamos un abrazo y espero que pasemos un tiempo excelente. Así va a ser. Siempre es un honor pasar ese tiempo con ustedes, pero en especial hoy tenemos unos invitados increíbles, muy especiales para nosotros y son David y Diana Escarpeta. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y más que emocionados de estar aquí con ustedes, con Luis y Cristian. Estamos bendecidos, gracias por la invitación, como decía mi esposa. Y bueno, pues gracias también por ser de bendición para tantas familias alrededor del mundo y es un honor estar aquí. Así es, David. Bueno, pues conocemos también de su ministerio, todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes y lo que está haciendo. Ahorita vamos a tener tiempo de platicar un poquito de eso, pero ¿de dónde son originarios? Bueno, yo ya sé, pero la gente que no los conozca a lo mejor, ¿de dónde son? Somos de Colombia, de Betty la Fea, Aroma, de Mujer de Café, Aroma. Shakira, Karol G, no. Sí, toda la lista. También, todo el repertorio. De Juanes, pero de una tierra de avivamiento, de mucha presencia de Dios. Amén. Así es. Sí, están pasando muchas cosas por allá. Increíble, sí, lo que está pasando en Colombia es bello. Bueno, Colombia fue, no sé si todavía, pero años atrás creo que fue declarada como el país más con la gente más feliz ¿De del veras? mundo. Sí, cuando vas a Colombia hay mucha alegría, mucha felicidad. Por eso la gente que vaya queda enamorada. Wow, tenemos que ir un día para allá, ¿no? Sí, ¿verdad? No conocemos Colombia, ¿no? Se están perdiendo lo más Sí, ¿tú bonito. crees? Pues Sí, pues ya, invítanos. tenemos que ir algún día. Sí. Oye, y aparte, bueno, casi ganan la Copa América. Sí, hombre, quedamos todos, pues estábamos en una ilusión porque la verdad que el equipo estaba jugando súper bien. Así es. Y bueno, pues no la hicimos en Miami. Lo único que sí logramos fue subirnos por las paredes. Esa sí la ganamos. Y en los conductos del aire, pero bueno. Cuando Shakira dijo, ¿dónde están los colombianos? Y sacaban la mano, aquí en el aire acondicionado. Sí, es Pero cierto, es sí, cierto. pero fue una experiencia linda. Inclusive nosotros, ¿no, amor? Solo ¿También estaban en el aire acondicionado fuimos o qué? en Houston a uno de los juegos, ¿verdad? Sí. Oh, wow. Y algo sucedió para luego seguir la selección Colombia. Ah, Y tenemos hijos que aman el fútbol. sí. Wow. Entonces fue como un regalo poder ir a los estadios, ir a los juegos. Qué bien. Y bueno, disfrutamos. Sí, no disfrutamos la Copa América. Solamente teníamos planeado ir a Houston, Paraguay, Colombia, Paraguay en Houston, Ajá. porque nos regalaron las entradas. Ajá. Y le dije a mis hijos, ningún juego más. Ajá. Solo uno. Terminamos yendo a 4 juegos. Dios mío. me digas. Pero a la final no fuimos. A la final en Miami no fuimos. no, Pero pues, nuestros hijos cumplieron el sueño de conocer a los jugadores. También eso fue wow. Muy bien. Eso fue una bendición. Excelente. Fue un placer. Qué Ay, bien. qué bonito. Oye, y hablando de los hijos, de la familia, platícanos, porque la gente conoce de ustedes, te conoce muy bien a ti, David, tienes un ministerio hermoso en Houston, que ahorita nos puedes platicar un poquito de Grace Church en español, pero también hay una familia detrás, ¿verdad? Y yo creo que a veces la gente ve lo que la persona en la plataforma, pero no conoce lo que hay detrás. Platícanos un poquito de quiénes son los ¿Cómo Escarpeta. empezó este amor entre ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos A ver. conocimos? Bueno, mi amor. dale. Él tiene que empezar. Bueno, nos conocimos desde hace muchísimos años. Yo soy hijo de pastor, mi esposa es hija de pastor, y en un retiro de esos en Colombia estábamos, de esos retiros que hacen para familias pastorales. Entonces, porque allá pertenecíamos a las asambleas de Dios. Entonces, desde pequeño, como 12 años, 11 años, yo la veía a ella y en un retiro de esos de hijos de pastores que yo la vi, Dios me habló, aunque no me lo crean, y Dios me dijo, ahí está tu esposa. Oh, wow. Y yo como que me quedé en la mente como que, ella es mi esposa. Ah. Y ya fuera, pero en esa inocencia de decir, ella es mi esposa. Y ya así fue, pero fue años después, yo tenía 15, que yo ya nos empezamos como a conocer y fue a través de un amigo en común y ahí empezamos nosotros ahí a conversar. El asunto es de que ella pues ya estaba en la universidad y yo estaba apenas en 9º grado. Oh, wow. Me faltaba, en Colombia son 10º y 11º, nada, me faltaban 2 años más para graduarme. Y yo digo, Dios mío, ¿ahora qué le digo a esta muchacha? Porque si no, no se va a fijar en mí. No, yo le digo que ya estaba en la universidad. Y que estaba en tercer semestre de música clásica en la universidad. Me inventé Piano una cosa clásico. así de grande
Porque claro, tú sabes, uno a los 15 años, un adolescente, uno no sabe, uno está re desubicado. Pero como yo la veía inalcanzable, entonces ahí ella dijo, wow, no, qué inteligente que eres. Y yo, uy, sí, yo no sabía. Y tocaba el piano súper lindo, entonces le creí. Sí, porque le dije que estaba estudiando música. Eso sí era la verdad, que Esa tocas era bonito. la verdad. Esa era la Ah, verdad. ok. Pero ya después que nos ennoviamos, tuve que hablar con mi suegro, pedir permiso. Entonces ya después ella se dio cuenta que era pura carreta. Entonces tuve que ir a mis suegros a ponerle la cara, a decirles que todo era, que yo apenas estaba en noveno. Y eso fue una vergüenza. Pero salí de la casa de mi esposa, en ese tiempo, pues, que éramos novios, salí sin un peso. Y dije, bueno, ya me vale. Ya si me dicen que no podemos ser hablé novios, todo. por lo menos ya les dije la verdad. Y estuvimos así como 6 meses distanciados, donde mi suegra estaba ahí. Pero ya después de los 6 meses, como que seguíamos enamoraditos y la cosa, entonces nos dieron permiso. Y yo iba cada 8 días a visitarla, tomaba un bucecito de 2 horas para verla a ella. Wow. Y la que me abría la puerta era mi suegra. Eso es amor. Y mi suegra decía, oh, bienvenido, mijo, siga. Y me pasaba a la cocina a batir maicena, que era como un postre que se hace en Colombia, que lo tienes que batir como por 1 hora y dele y dele. Y yo haciendo así, y ya Diana baja, sí, ya baja, mijito, usted hágale. Hora y media Y después. hora y media después no bajaba. Ella estaba arriba y mi suegra, usted no baja, él viene a visitarme a mí. Entonces, y Diana, no, mi hijo, ya no va a bajar, es que su cita es conmigo. Y así me tuvo por varias semanas. Muy sabia. Muy sabia, sí, que ya la perdoné. Pero ya después, ya pues que fuimos novios y crecimos juntos. Y Dios ha sido bueno. ¿Y cómo los llamó Dios al ministerio? Bueno, mi amor. Bueno, pues yo tuve la bendición de crecer con papás pastores también y he estado desde niña en todo el ambiente de iglesia, creciendo dentro de la iglesia. Entonces mi papá me decía que en qué quería yo servir en la iglesia y le decía que nada me gustaba y que Como buena hija de pastor. no me sentía a gusto en nada. Entonces mi papá vio que a mí me gusta mucho las danzas contemporáneas desde niña, las artes. Entonces me pasó una carta por medio de su asistente y me puso que buscara un grupo de jóvenes para danzar en los eventos que hacían para jóvenes. Y ahí empecé como a convocar jóvenes, al punto que por 10 años estuve dirigiendo danzas contemporáneas a más de 500 jóvenes. Wow. Me volví coaching así nata de danzas, de artes, de todo, porque es ese don que Dios empezó a poner desde muy niña. Y esa fue como mi manera de yo involucrarme. Pero también en las comunicaciones. Tú también hacías Bueno, el programa de estudié televisión. comunicaciones también, Ok. de radio, producción de televisión, todo medios. Pero mi padre me puso en el primer programa cristiano donde se le abrían puertas a nivel públicamente secular. Me ponía que yo era la periodista, ya que yo hacía las entrevistas y a ponerme los cablecitos aquí y a hablar. Entonces fue bonito porque en lo que me gustó me fui involucrando. Y David, como sus papás han sido pastores, él también desde su iglesia dirigía la alabanza, tocaba el piano. Y hay una escena bonita que mi padre fue a predicar a la iglesia de su papá. Y yo ahí estaba chiquita, él también, y el papá de él le dice, mira qué niña tan linda, porque mi papá me pasó a orar. Y mi papá me dice, mi papá. y mi papá me dice, y mira ese chico cómo le sirve a Dios y toca el piano. Entonces, Desde mira, ahí. como esa conexión, pero desde niños hemos crecido en la casa de Dios y como en diferentes cosas bonitas, de campamentos, de jóvenes. Sí. Y ya fue que cuando nos casamos, yo fui parte del equipo pastoral de mi papá y cuando nos casamos nos movimos a la iglesia de mi suegro y ahí es como ya a nivel más formal el ministerio pues empezó a consolidarse más y empecé a formarme, no solo en la parte musical que siempre estuve, sino también ahora en la parte pastoral. Mi suegro me llamó, me dijo, creo que tú tienes un llamado pastoral y ahí también nos alineamos, entonces llevamos las dos cosas, la música y el pastorado al mismo tiempo ahí en Colombia y digamos que así, o sea, no hubo un momento tal vez que me encontré con una zarza ardiendo o que me caí de un caballo y quedé ciego 3 días como Pablo, pero sí fue un proceso donde el Señor nos llevó y sí hubo momentos claves donde Dios confirmó un llamado ya al tiempo completo al ministerio. Wow. Amén. Qué increíble. Sí, y luego se encontraron pues acá en los Estados Unidos. ¿Y cómo pasó eso?
Mi amor. Bueno, déjate digo una pausa, porque bueno. viene un tema bien interesante que son los hijos, ¿verdad? Antes de eso, porque vamos a ir a un corte comercial en un momentito, y lo que van a escuchar es increíble, porque quizá a lo mejor tú estás pasando por una situación difícil donde los hijos pueden cambiar la dinámica de lo que uno tiene pensado. Y a ese tiempo, antes de venir a los Estados Unidos, ¿cuántos años tenían de casados y cuántos hijos? Bueno, antes de venir a Estados Unidos, nos casamos en el 98, llegamos al 2006, 98 al 2006, ¿cuánto es? Son 98, 8 años. 98 al 2006, 8 años. Hecho, amor, bien hecho. Buena matemática. 8 años. Gracias a Dios, sí. Entonces teníamos 8 años y teníamos 2 hijos. Nuestra hija Daniela, nuestra hija mayor, que tenía 7, y nuestro hijo Natanael, el segundo, que tenía 5. Entonces llegamos con 2 hijos, 2 padres, 2 mochilas, y así llegamos a Estados Unidos. $2. $2. Sí, casi. Y luego tuvieron 2 hijos más aquí. 2 hijos más aquí. Pero la historia está tan increíble que ahorita, regresando de estos mensajes, de este tiempo que vamos a pasar en unos pequeños comerciales, vamos a regresar y vamos a escuchar lo que Dios hizo y ha hecho con los Scarpetta aquí en Estados Unidos. No te vayas. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Familia con Luis y Cristian. Estamos pasando un excelente tiempo. Espero que lo estés disfrutando. Cada vez que tenemos invitados como los que tenemos el día de hoy, la pareja Scarpetta es de gran bendición. Y compártelo con más personas porque seguro serán de bendición. Amén. Y antes nos estaba platicando algo muy importante que pasó en su familia. Sabemos que Dios los usa de una manera muy especial acá en los Estados Unidos, pero llegaron acá por algo que pasó en familia, ¿verdad? Ajá, sí, detrás de cuando Dios nos respalda y trae mucha unción o abre puertas tan lindas, hay una historia. Y de esa historia, cuando mi hija nació, presentó un hemangioma de cara y cuello, que es la sangre que no circulaba bien, y al no circular bien se paralizó en su carita y se armó un tumor aquí en la sangre y en el cuello y en su labio y hasta la orejita, así súper inflamadita. Y todo eso produjo que mi hija tuviera 5 intervenciones quirúrgicas para que ayudaran a movilizar esa sangre. De todos esos procedimientos, en la 4ª cirugía, hubo una intervención médica y mi hija quedó inválida, parapléjica, para nunca caminar, nunca moverse. Toda su parte adentro muscular quedó atrofiada. Dios mío. Entonces su cabecita quedó cayéndose al piso, sin movimiento de sentarse, sus pulmones, sus esfínteres, todo. Entonces creo que esa prueba o ese proceso que yo viví fue como esa hija que creció con una familia de Dios, que creció con un ministerio, unos papás con un ministerio muy grande a nivel de multitudes, y siempre fue enseñada la fe, que Dios sana, y ahora Dios me estaba pasando por esa historia. Entonces vino pues aquí la parte de la prueba de fe. Entonces cuando, como bien ha dicho mi esposa, nuestra hija pues los doctores nos dijeron ella no va a volver a poder respirar por sí misma, va a tener que estar pegada a un tanque de oxígeno. Eso fue en Bogotá, ¿no? Iba a tener que usar pañal, y Daniela pues tenía ahí como 1 año y medio, ¿no, amor? Y usó pañalito como hasta casi los 8 años, que era como esa parte de ayudarla a controlar esfínteres. Quedó, o sea, de todos esos procesos, cuando ella queda inválida, fue todo ese proceso de muchas terapias. Entonces, para mí fue como ese proceso de mamá súper valiente, de despertarse súper temprano, de llevar a mi hija a muchas terapias. Fui instruida con fisiatras, muchos especialistas, muchos, donde me enseñaron a hacer las terapias porque los seguros cubrían una parte o una sesión al día, pero yo debía hacerle 5 sesiones repetidas para que ella volviera a activar sus nervios, sus músculos. Viví por más de 7 años en el hospital, en cuidado intensivo, donde siempre me dijeron que mi hija iba a fallecer. Entonces siempre escuchaba esos diagnósticos de muerte, donde siempre a nivel profesional me decían, tu hijo va a morir, va a morir. Yo estuve en psicología, en psiquiatría, con muchos especialistas, donde a mí me entrenaban para pasar la historia, el proceso, me hablaban que era muy normal que yo me pudiera divorciar, que el 99% cuando había un niño especial en una situación así, podía divorciarme.
Entonces fui como muy entrenada también a que si mi hija llegaba a morir en algún procedimiento, cómo iba a ser aún su ceremonia de sepelio. Wow. Entonces era como todo ese proceso que Dios me procesó y me preparó, pero creo que una de las cosas que Dios me equipó en medio de mi juventud fue que nunca es mi cerebro bajo que mi hija va a morir, nunca es mi cerebro bajo mi hija va a estar inválida, porque tuve los especialistas que tocaban sus rodillitas y me decían no tiene tono, no tiene movilidad y metas en la cabeza que su hija va a quedar inválida y de aquí en adelante vas a andar con una hija inválida. Pero en mi mente yo decía, no, es imposible que voy a quedar de esa manera. Entonces ha sido tan bonita la parte profesional y el equipo que Dios puso a nuestro alrededor para podernos sacar adelante, para equipar a nuestra hija. Y tocaste algo, perdón, muy importante ahí del matrimonio. Ajá. ¿Cómo les afectó a ustedes? Pues en ese tiempo fue muy fuerte porque digamos que estábamos en Colombia y yo era una de las personas que para mí como que el ministerio era más importante. Es chistoso porque uno no lo dice, pero en la mente de uno como que sí, y en la práctica es lo que uno hace. Y veníamos en un ritmo de trabajo en la iglesia donde estábamos que era así, o sea, toda iglesia, y yo no quería salirme de ahí porque los doctores nos habían dicho, váyanse de Houston, porque... De Colombia. Perdón, váyanse de Bogotá porque la niña aquí Bogotá no le sirve, la altura no le sirve, el oxígeno no le sirve, le hace falta oxígeno, tienen que irse. Yo, ¿para dónde? Váyanse para Houston. ¿Quién conozco en Houston? Si aquí lo tengo todo, el ministerio. Y después de llegar de la iglesia y ver multitudes, como decía mi esposa, llegar a la casa y ver a nuestra hija así bien enferma, pero yo, como decías tú, como los mexicanos, ¿verdad? Dicen, no me caía el 20. Hasta que el Señor trató en esa parte con nosotros y eso fue uno de los problemas porque era ministerio, y Diana siempre ha sido una mamá dedicada a sus hijos y ella dijo, mi prioridad va a ser Daniela. Y Entonces, yo renuncié a la universidad, renuncié a todos mis proyectos y yo entendí que todo era estar en el hospital, solo enfocada en mi hija mayor. Dios me regaló al siguiente año mi segundo hijo. Entonces, aun cuando yo me hospitalizaba con mi hija, mi hijo también entraba a estar hospitalizado. Wow. Y deja una pregunta. Ajá. ¿No pasó que a lo mejor el ministerio también se convirtió en un lugar para refugiarse? Total. De lo que estaba pasando. Sí, porque era como que, el espacio. Entonces estábamos en 2 espacios. Pero ¿qué pasó? El hecho de movernos a Houston, ese fue muy tremendo porque, bueno, algo que Diana no contó es que Daniela, cuando los doctores dijeron no va a caminar, Diana se va y compra unas baletas de ballet y las pone en el hospital donde la niña está hospitalizada y profetiza sobre ella. Tú vas a caminar, no solo vas a caminar, vas a danzar. Y el Señor hizo el milagro en Daniela, la levantó. Wow. Nadie oró por ella, la levantó, empezó a caminar, a correr, porque ella era como, la teníamos que llevar de aquí para allá. Pero después la parte respiratoria fue la que nos movió a Houston. Okay. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de decir, nos vamos a mover, yo no quería porque el ministerio, para mí, ¿sí me explico? Cuando llegamos acá, sin nada, renunciando al ministerio, renunciando a todo, dejando todo, solo sin por ningún contacto, sin ningún contacto, sin nada. O sea, nosotros nos llegamos que porque Grace, nada. Nosotros llegamos por Daniela. Y cuando llegamos aquí, yo en mi mente dije, Dios mío, ¿de qué vamos a vivir? Pero también por otro lado decía, si hay que hacer lo que sea, menos narcotraficante, pero lo que sea, lo hago para poder levantar a mi hija. Ajá. Y eso fue lo que Dios usó para empezar a cambiar prioridades correctas en nuestra vida y hacerme ver que el primer ministerio era la familia. Entonces ahí cuando tuve que hacer así y quedar en el aire y solo mirar y tener a mi esposa, a Daniela y a Natanael, y ahí fue donde entendí que puedes tener ministerio, puedes tener esto, puedes tener aquello, pero eso es pasajero. Y que realmente la herencia y el legado que tú tienes es tu familia. Así es. En mi caso me tomó un tiempo para que pudiera entender eso y el Señor tuvo que romper y sacarnos como un árbol que lo sacas de raíz y lo plantas en otro lugar, y ahí fue donde empezamos a experimentar un nuevo tiempo como familia, donde ya no eres el hijo del pastor, el yerno del pastor, la hija del pastor, nadie te conoce, eres un don nadie. Y me impresiona esto porque Dios usó a nuestra hija para abrir
camino a algo que después se manifestaría que nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Y ahora tenemos una hija profesional, graduada de negocios internacionales, líder, ¡Qué milagro! ama las misiones, le encanta todo esto de producción de cámaras y ella es la que coordina y dirige en nuestro ministerio. Y ella agarra esas cámaras pesadísimas, no sé cómo, porque no tiene la motricidad tan fuerte, pero una joven tan inteligente, apasionada por servir al Señor. Y yo, bella, hermosa, yo he visto fotos, es hermosa. Y es soltera. Y entonces, bueno, no. No, perdón, la embarré. La mamá la cuida. Pero esa parte linda de esa hija de fe, de esa hija que también ahora en su juventud tiene muchas marcas, muchas cicatrices. Y una de las cosas que admiro ahora de mi hija es ver que no es una mujer triste, no es una mujer con autoestima baja, segura de ella misma. Y cuando ella comparte ahora, porque viaja con su papá y le invitan a muchos lugares, ella muestra sus marcas y dice, yo tengo las marcas de Jesús y esas marcas ahora son las que me hacen ver el amor de Jesús a mi vida. Wow. Esto sí es increíble, como Dios usa. No es que Dios planeó, ¿no? Que tuviera tanta pues, enfermedad, como tú dijiste, pero como Él usa todo para nuestro bien, eso es increíble, hasta sus cicatrices. ¿Verdad? Ella puede ministrar con una autoridad diferente que yo, por ejemplo, porque ella ministra a través de la autoridad que Dios le dio y forjó en ella a través de esas pruebas. Y en ustedes, no nada más en ella, pero ustedes como familia, como pareja, me imagino que la autoridad que tienen hoy, la unción que tienen hoy, fue forjado también en ese tiempo. Y una de las cosas que también recalco es que, por ejemplo, cuando has pasado por todas esas circunstancias, siempre me decían, amigo, qué fuerte eres, qué valentía, qué fuerza. Pero fue bonito darme cuenta que era humana, que era débil, que podía no tener esas fuerzas del Señor. Y con David, este año especialmente, hemos estado trabajando mucho en nuestro matrimonio, porque una de las cosas que mi hija, yo digo ahora, es mi ángel, y al ser ese ángel tan lindo que Dios me regaló, ella me sentó a la computadora con una psicóloga clínica, me hicieron a mí un montón de exámenes profesionales, donde sale mi cerebro que tenía muchos traumas, y yo estaba al tope de los nervios, a depresión, ansiedad, no me daba cuenta. Y durante todo este año yo he estado con una cantidad de acompañamiento profesional. Estoy este año con unas terapias especializadas que se llaman neurofeedback para relajar todos mis nervios de mi cerebro para poder estar enfocada. Pero lo más impactante es ver que pasas por el proceso y aún estando en terapias con especialistas del trauma, es darme cuenta que yo viví el trauma de estar en el hospital, la angustia de entregar a mi hija muchas veces al Señor, de correr al hospital. O sea, toda esa angustia quedó en mi cerebro. Entonces, ahora es tan lindo verme tan vulnerable y ver de cómo el Señor está restaurando mi vida. Está trabajando mucho más en nuestro matrimonio porque también mi marido tiene un ministerio así full, acelerado a todo. Y también el decir ahora, tengo que también frenar y por estar mucho más atención a casa, al hogar. Y creo que si Dios nos tiene aquí es para eso, para que muchas familias también puedan sanar, restaurar y fortalecer su fe en Dios. Pues que de veras que hay tanto que platicar y Dios tiene siempre algo más, ¿verdad? Para todos, y yo creo que ha sido una bendición para tenerlos aquí con nosotros. Los vamos a volver a tener otro día, pero quisiera que antes de terminar este programa pudieran compartir algo a nuestra audiencia y quizá hay gente, familias que están pasando por situaciones de estas tan difíciles y que les cambia la vida. Entonces queremos, si nos pueden dar una palabra de ánimo a aquellas familias que quizás están pasando por algo similar. Bueno, pues a lo mejor hay personas que dicen, David, tengo un hijo enfermo, tengo mi esposa enferma, no necesariamente física, sino una crisis también a lo mejor estás pasando. Y estás desesperado, no sabes qué hacer, no ves un futuro claro. La palabra que podemos darte es que aunque no entendamos las cosas, aunque a veces no veamos un panorama claro, cuando nos tomamos de la mano de Jesús y permitimos que Él sea nuestro pastor, recordamos lo que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y lo más importante de la crisis, del desierto, del valle de sombra, no es que simplemente salgamos del valle de sombra,
sino que Él esté con nosotros. Así que queremos darte esa palabra de ánimo. Dios está contigo. Tú no estás solo en ese valle de enfermedad, de crisis financiera o de divorcio o de maltrato o lo que sea. Entonces queremos decirte que siempre Jesús estará con nosotros. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Así que te bendecimos con esa palabra en nuestro corazón. Al pasar los años hemos dado cuenta que estamos aquí sentados hablándote, no porque somos los mejores, jamás. Es porque Dios no nos soltó de su mano. Amén. Qué hermoso. Muchas gracias por compartir sus corazones. Y queremos orar por toda la gente que está viendo, escuchando este programa. Y queremos darles esperanza, como dijo el pastor David y Diana. Y si quieres inclinar tu rostro ahí donde estás, queremos bendecirte. Señor, gracias por toda la gente hermosa que está viendo este programa aquí en Familia con Liz y Kristen. Les bendecimos. Señor, anima sus corazones. Padre, levanta su fe. Y Padre, declaramos que el bien y la misericordia los sigue todos los días de su vida en el precioso nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias, queridos hermanos en Cristo y amigos. Les bendecimos y nos vemos en el próximo programa.